días, gracias por venir. Sí. Muchas gracias, Pepe, otra vez, y a la Fundación Begirune. Estoy encantada de estar en Bilbao, desde ayer que estoy aquí, compartiendo, intentando charlar, sobre todo intercambiar con vosotros que tratáis temas cercanos a las migraciones y bueno, en concreto cómo intervenir con los jóvenes y cómo ayudarles a encontrar un lugar, ¿no? en nuestras sociedades, en nuestras distintas regiones. Yo he hecho sobre todo trabajo de campo con jóvenes, y de lo que voy a hablar hoy es principalmente en Madrid y París. He trabajado también en Londres, lo que pasa es que esos son proyectos que tienen que ver más con musulmanes, donde me he metido en mezquitas y me he centrado más en el culto y en cómo pues puede haber ahí un riesgo de adoctrinamiento, pero son otras investigaciones. Aquí me centraré más bien en un segmento de la juventud que generalmente se concentra en barrios más desfavorecidos y que tienen dificultades pues, para adquirir la educación obligatoria, secundaria obligatoria, y bueno, pues, muchas veces sufre pues, los riesgos de su entorno, ¿no? Vive en la calle, consume drogas, está cercano a la delincuencia, tiene todas estas dificultades que conllevan muchas veces la precariedad social y el crecer en un entorno determinado, ¿no? Entonces, aquí yo sé que tenéis también esa dificultad de los jóvenes migrantes que vienen o bien menores o vienen ya jóvenes, pero claro, no tienen ese soporte familiar muchas veces, ¿no? Entonces esta situación cambia. Yo sobre todo hablo de jóvenes que sí que son segundas generaciones, incluso terceras y cuartas. En país, en Francia, pues la experiencia es mucho más amplia. Entonces, bueno, os cuento mis casos, donde yo me he acercado, y luego ya en la discusión podemos intercambiar y ver de qué manera quizá algunas categorías analíticas, algunas cuestiones pues pueden servir para arrojar luz, para comprender y explicar algunas situaciones, ¿no? Y sobre todo me gustaría centrarme en las causas de estas dificultades, pero también en algunas soluciones que yo trato de localizar, y esto sí que me apoyo en este proyecto que es para prevenir el yihadismo. Lo que pasa que, bueno, al final, haciendo la investigación me he dado cuenta de que hay que tener en cuenta el extremismo en todas sus acepciones y evoluciones, porque puede haber también, de hecho hay muchos países ahora bastante más preocupados por la extrema derecha, como puede ser Alemania o Canadá, y hay estrategias de prevención que están abordando toda la vez, ¿no? Que los jóvenes puedan acercarse a ideologías de este tipo, pero tanto yihadistas como de extrema derecha. Entonces, ahí en ese proyecto he localizado soluciones que al final tienen que ver también con barrios, con mejorar las condiciones de los jóvenes, porque hay que hacer una intervención global. Entonces, al final de la charla daré algunas ideas de lo que yo he podido encontrar que son las mejores prácticas o qué es lo que se podría hacer para mejorar, ¿no? Entonces, su situación. Entonces, bueno, para que conozcáis un poco el entorno de donde yo me metí primero, porque yo me interesé por esto por primera vez, supongo que os acordáis de las revueltas urbanas de 2005, cuando los chavales en París empezaron a quemar coches, a tirar cóctel molotov a la policía, y eso fue una batalla campal que se extendió por todo el país. Incluso Sarkozy pues, declaró el estado de alarma, ¿no? Y fue tremendo, ¿no? No se podía controlar esa violencia. De hecho, recordaba mucho a una especie de revolución, ¿no? que para nosotros los sociólogos pues, es muy atractivo, porque canaliza un montón de frustraciones, sentimientos, bueno, una violencia que esconde muchos problemas y dificultades que es muy interesante analizar, ¿no? Entonces,
Yo fui ahí en 2005, estuve en Sciences Po y visité algunos barrios y estudié el fenómeno, y luego volví en 2013 y pude analizar el barrio donde sucedió y comenzó esta violencia, que para recordaroslo comenzó con un accidente muy desafortunado de dos chiquillos que iban en unas bicis por la noche por el barrio, y la policía les confundió con, bueno, pues unos de estos mensajeros de unos traficantes y les comenzó a perseguir. Entonces hay una cuestión ahí en esos barrios que muchas veces la policía, o sea, los chavales tienen mucho miedo de la policía, ¿no? Porque no es lo mismo ser blanco occidental y dirigirte a la policía y que no te confundan con nadie, o en esos barrios que ha habido muchas detenciones que no son del todo justas, o los chavales han sufrido violencia por parte de la policía y también se genera una imagen de la policía muy negativa, eso está claro, pero los chicos, yo por lo menos los que he entrevistado y he hecho muchos grupos de discusión ahí, pues tienen esa relación conflictiva, ¿no? Y de tensión, no sienten que la policía esté ahí para protegerles, ¿no? Entonces la reacción de estos dos chicos que tenían 11 y 12 años pues no fue la de pararse y decir ¿qué pasa? ¿Por qué nos perseguís? Sino la de escaparse y intentar esconderse, y se metieron en un transformador eléctrico y fallecieron al instante, ¿no? Entonces el barrio al día siguiente se levantó, pues, sobre todo todos los jóvenes, resurgió toda esa rabia, porque ya había habido violencias urbanas desde los años 80, también provocadas por la violencia policial. Pero esto fue muy significativo, ¿no? Porque se extendió en el tiempo y también en el territorio, y pues lo que decía Jacques Comte, ¿no? el primer sociólogo francés de la historia, que se convirtió en un fenómeno social por ser algo recurrente y por ser algo que se reproduce, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Entonces, bueno, esto es interesante que conozcáis un poco el barrio donde yo hice trabajo de campo, que coincidí justo, no sé si habréis oído, hay una película de los años 90 que es La Haine, y luego hay otra que se ha hecho más recientemente que se llama Les Misérables, que La Haine trata un día en la vida de chavales de este tipo en una banlieue francesa, y Les Misérables un día en la vida de 3 policías. Entonces es como las dos caras, ¿no? Entonces se ve un poco que en Los Misérables, que es muy reciente, pues la cosa no ha mejorado respecto a los años, que eso es pues muy triste, claro, sino que ha hecho más que empeorar, ¿no? Entonces coincidí cuando hice el trabajo de campo en 2013 con el director de la película de Los Misérables, que en ese momento estaba colaborando con un artista que se llama JR, que hace unas fotos impresionantes de los chicos para darles visibilidad, y de hecho quiso como retratar la violencia, ¿no? En colaboración también con el Ballet de Nueva York, y hay como una especie de introducción a una película que se hizo para que veáis simplemente el entorno, el barrio, cómo son las torres ahí. Bueno, nos metamos un poco en materia. Bueno, pues es Laxley, que es el director, y este es Le Bosquet, que es el barrio donde yo estuve, y bueno, me metí ahí. Es una inversión cualitativa, yo sobre todo hago investigación cualitativa, aunque luego hago
en ciertos centros educativos, ¿no? Cuando tengo que ver exactamente pues, cuántos fracasan o cuántos han repetido curso, pero forma parte de la propia estrategia de exploración de un caso, ¿no? Entonces, bueno, este barrio, por supuesto, no sé si conocéis, esto es en las violencias de 2005, un fotógrafo, de hecho es el fotógrafo que fue uno de mis informantes claves y que sigue siéndolo, porque no sé si conocéis mucho la exploración cualitativa, pero cuando vas a los sitios pues tienes vosotros mismos, ¿no? Hay que tener siempre un vínculo en terreno, que te abra campo, que te guíe, que te contacte con los chicos, que te haga pasear por todos lados, ¿no? Hay que dejarse explorar ahí porque si no es complicado, ¿no? Sobre todo en contextos donde bueno, pues la minoría, ya los blancos son una minoría. En este caso, en Le Bosquet ya hay un 80 y 83% de población descendiente de la inmigración postcolonial, ¿no? Se dice que en Francia no hay una guetoización como en Estados Unidos, ¿no? No hay una homogeneización del barrio en función de una raza, de una etnia, pero sí que se produce una concentración de un tipo de población muy determinada, que al final es esa población de origen migrante y que viene de las antiguas colonias, ¿no? Entonces tienen una experiencia y una historia común, comparten en este caso una religión, que es el Islam, y tienen una situación de precariedad social importante, ¿no? Entonces ahí muchos sociólogos franceses dicen, bueno, no hay guetos, pero como si os hubiera, ¿no? Porque al final se genera una concentración de la pobreza y una conciencia colectiva de estar encajado en un espacio urbano y de pertenecer a un tipo de grupo excluido, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hablaremos ahora, pero simplemente recordaros, ¿no? Tenemos ahí el 75, que es donde vamos todos a la Tour Eiffel y a los sitios bonitos, ¿no? Pero París es enorme, y yo me metí en el 93, que es la Seine-Saint-Denis, que es la zona donde bueno, pues, hay una concentración muy grande de población de origen inmigrante. Y Le Bosquet está como arriba de ese 93, de ese departamento 93. Y entonces todos estos que rodean a la almendra central son las banlieues y bueno, pues hay una distancia considerable con el centro y eso también es muy significativo porque bueno, pues ahora sí que están instalando desde el año pasado un tranvía, entonces eso va a cambiar radicalmente seguramente estas zonas. De hecho, muchos sociólogos urbanos y en la Escuela de los Estudios donde estaba yo decían, ¿no? Que al final estas banlieues seguramente sean conquistadas poco a poco por clase media y la gente más pobre se tenga que seguir desplazando hacia afuera, ¿no? Porque ya empiezan a estar más conectadas y más accesibles. Pero ahora mismo, que solo hay un tramo del tranvía, se tarda como casi 2 horas en llegar al centro. Es coger un tren, yo me instalaba yo estaba en la Gare de l'Est, que es el 10e arrondissement, que está muy cerca de la Gare de l'Est y tardaba pues, sí, 1 hora y media desde ahí, o sea que al Hotel de Ville, que es el centro, pues era media hora más. Entonces, claro, los chicos, eso ya es una realidad física que te separa, ¿no? De la sociedad donde estás. Ya no ves en tu cotidianidad a los parisinos. Es una realidad en la que tú tienes que viajar para meterte en una sociedad donde se supone que tienes que pertenecer, pero que en realidad pues, no estás inmerso, ¿no? En tu día a día. Entonces, bueno, estos son los edificios tradicionales, ahora cada vez más los están renovando, pero eran los antiguos HLM, que eran edificios pues, construidos a lo ancho y con una cantidad de apartamentos brutal, que trataba de, pues eso, ¿no? De densificar muchísimo y de alojar a la mayor cantidad de población posible. De hecho, ahí vivieron muchos españoles, la primera inmigración portuguesa, española, italiana, que llegaba a París y luego se ha ido como renovando, ¿no? De hecho, había un edificio en Le Bosquet que le llaman La Forestière
que porque al principio Le Bosquet iba a estar conectado con una carretera que nunca se llegó a construir, y ese edificio sí que fue como habitado primero por unas clases medias, clase media baja en un principio, pero al no construirse la carretera enseguida se mudaron, ¿no? Eso es clave. Dónde nos situamos en la ciudad depende de nuestro bolsillo. Entonces enseguida fue sustituido primero por esa inmigración europea y después poco a poco por la magrebí y en último lugar por la proveniente del África subsahariana, ¿no? Entonces ha ido como sustituyéndose la población. Es verdad que los que más se mueven de ese barrio son aquellos que provienen de Argelia, Marruecos y Túnez, son los que tienen posibilidad de escoger otros barrios, pero los últimos datos dicen que la movilidad ascendente pues, es cada vez más complicada, ¿no? Y que el cambio residencial pues, es cada vez más complicado y que la desigualdad en París aumenta, ¿no? Entonces, bueno, estos son los antiguos, y el vídeo también de Lashley mostraba la renovación urbana que se trató de hacer después de las violencias, ¿no? La violencia fue tachada a los jóvenes de delincuentes, ¿no? Autodestructivos, peligrosos y tal, pero mostró una realidad social y un problema que hizo reaccionar a los políticos, por supuesto, ¿no? Entonces, luego esto mucha gente lo ha dicho y lo han criticado como si fuera un lifting, ¿no? Bueno, te renuevo el edificio, te levanto uno nuevo, pero dentro hay los mismos problemas sociales, ¿no? Entonces, me acuerdo que Gunedi, este informante mío que paseábamos por el barrio, me decía estos edificios son cache misère, ¿no? O sea, como esconde miserias, ¿no? Porque, bueno, pues parecen muy bonitos por fuera, pero dentro seguimos teniendo los mismos problemas, y además ya se nota con los años también que, claro, pues al final si no hay un mantenimiento, si no, pues al final se va deteriorando, ¿no? Lo que hablábamos ayer del cristal roto. Entonces, bueno, nada, mostraros un poquito, estas son las fotos de JR, que ha instalado un mural, de hecho, en el barrio para también atraer, al ser un artista ya internacional, bueno, pues hay gente que lo visita. Estas son las nuevas renovaciones, estas son las vías del tranvía, que ha sido esencial, ¿no? Para conectarlo con la ciudad, la antigua mezquita y la renovación de ahora. Bueno, y los edificios nuevos, que como veis son como muy modernos y muestran otra realidad, ¿no? Y entonces, bueno, me metí en este lugar, y también lo comparé con, en Madrid, en mi ciudad, con San Cristóbal de los Ángeles, que está en Villaverde. Si conocéis un poco Madrid, está en el sur del sur, en la punta más abajo, y también de origen industrial. Se construyó para los obreros que vinieron a trabajar en fábricas como Marconi o la metalurgia, muchos de Renfe también. Entonces, bueno, este barrio es verdad que se construyeron las primeras torres de altura, pero después se hizo un barrio bastante accesible, o sea, edificios no tan altos, y de hecho se fue construido por dos arquitectos bastante jóvenes, con Franco, y la configuración no es tan poco accesible como Le Bosquet, ¿no? Le Bosquet es una cité, lo que llaman ahí una cité, que es una sucesión de torres apiladas como en un territorio, y no hay espacios comunes, ¿no? No hay plazas, no sabes dónde quedarte. Cuando vas por la calle no sabes muy bien dónde poder pararte un rato, ¿no? Hay lo que decíamos también, la comparación entre Francia y España, ¿no? En Le Bosquet hay 3 bares y en San Cristóbal hay 42, ¿no? Entonces, ya solo eso, ¿no? Las plazas, los parques, o sea, la situación de precariedad es muy grande también en San Cristóbal, pero es verdad que bueno, pues hay una posibilidad, el espacio, ¿no? La ciudad de piedra te da posibilidad de encontrarte más y de relacionarte mejor. Pero es verdad que la renovación no la hemos tenido en Madrid, ¿no? Los medios económicos que se han invertido han sido cero, y es muy precario.
Hay dos parroquias también en el centro, por ejemplo la mezquita en Le Bosquet está simplemente en unos bajos y ahora están haciendo esta nueva, pero no hay unas plazas y unos lugares céntricos, ¿no? Donde jueguen los niños, entonces esto cambia mucho. Esta es la zona más marroquí y lo que más contrasta es esa diferencia entre la concentración de un tipo de población y en España, que nos pasa en general en todas las ciudades y en particular en este barrio que analicé, es que bueno, pues ahora hay un 38% de población de origen inmigrante, pero la población inmigrante es hija de la globalización, o sea, es muy variopinta y hay una mezcla étnica enorme, ¿no? Entonces los jóvenes también socializan y se mueven en un contexto donde hay muchas culturas y muy diversas, entonces eso cambia también y ahora veremos la cosa, ¿no? Bueno, simplemente os quería mostrar estas fotitos. Esto es un puente que se ha renovado en San Cristóbal, pues esto, ¿no? Recuperación de espacios que antes eran peligrosos y que ahora se pueden usar para cultura, para conciertos. Era un puente de estos que en los años 80 con la droga era bastante chungo, ¿no? Pasar por aquí. Entonces, nada, deciros 3 ideas principales de un lugar y de otro y luego ya pasamos a las soluciones, pero para mí las causas, o sea, el método comparativo, lo bueno que tiene en sociología es que te ilumina el campo, ¿no? Te permite visualizar bien las diferencias. Entonces, en Le Bosquet, en París, yo lo que encontré es que el aislamiento, que de hecho no es un descubrimiento tampoco porque ya Saskia Sassen lo dice desde hace muchos años y es muy, y de hecho, bueno, pues es algo que condiciona tanto la vida que es esencial tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el físico y el económico, por supuesto, es esencial, y después esa segregación étnica y esa falta de contacto con otras visiones, otras culturas, otras formas de vida, que al final pues genera esa experiencia colectiva de desconexión, ¿no? Porque no es lo mismo, y yo siempre lo digo, la pobreza no tiene por qué ser, o la precariedad, bueno, pues no tiene por qué ser muy negativa si luego tienes una perspectiva y tienes un sistema educativo y puedes acceder a unos servicios públicos y tal, ¿no? Y tienes una perspectiva futura, pero si hay una concentración urbana en un territorio y se produce ese aislamiento, sí que se puede generar una dificultad social grave, ¿no? Porque genera una experiencia colectiva de exclusión. Y ahí es donde pues pueden suceder violencias, los chavales se pueden sentir muy despreciados, muy aislados y discriminados, y entonces pues hay una reacción, ¿no? De hecho hay una idea de identidad reactiva que se convierten en personas muy susceptibles, ¿no? a cualquier contacto con la sociedad mayoritaria y dominante, ¿no? Entonces, el hecho de que estén concentrados en un territorio marca mucho esta experiencia. El aislamiento lo que provoca también es esa visión más cerrada de la experiencia de vida, ¿no? que ahora lo veremos. Una crisis de pertenencia, yo he visto que sucede porque se siente no solamente la desconexión es física y económica, sino que también hay como una desconexión de los cociudadanos y de la política, ¿no? Se sienten abandonados, no pertenecen al mundo en el que están, entonces bueno, pues hay esa sensación de estar muy alejados de las instituciones, ya estamos alejados de las instituciones, los ciudadanos generales, ¿no? Que votamos y tal, y bueno, a veces nos sentimos que participamos, pero en momentos muy puntuales. Pues imaginaros, ¿no? Estos chicos que viven en estos lugares y que bueno, pues no entienden tampoco cómo funciona, y los políticos para ellos pues son alguien completamente ajeno, ¿no? Entonces también ha habido una degradación cívica importante. Me decía Pepe que vosotros tenéis en algunos barrios
por lo menos un tejido asociativo en el que os podéis agarrar, ¿no? y donde los chicos quizá pueden participar, o que por lo menos podéis montar dispositivos y hacer estrategias con las asociaciones y contar con esas redes, pero ahí en París, a pesar de que siguen existiendo, por supuesto, pero se ha degradado todos los años, ¿no? Hubo un movimiento antirracista muy importante en los años 80 y 90, pero ahora ha habido mucha intervención del Estado, mucha renovación urbana, pero esa sobreinversión del Estado ha provocado mucho el que ese movimiento cívico más espontáneo pues se degrade un poco, ¿no? Entonces ahí los jóvenes no sienten que pueden participar, ¿no? Y sobre todo luego está el tema de que Francia siempre defiende el universalismo, el laicismo, y tiene esta problemática de que los jóvenes no se sienten identificados con la identidad que se les dice, ¿no? que deben profesar o que deben construir. Entonces siempre ellos quieren expresar esa doble pertenencia, ¿no? y decir que pues, soy musulmán y francés, y eso pues no es aceptado, y entonces ellos, y por eso ese movimiento antirracista también se separó y se ha degradado la participación, porque no se ha dejado esa expresión identitaria, ¿no? Yo creo que en España eso lo estamos haciendo de una manera un poco distinta, ¿no? Nuestra relación con la religión no es la que es en Francia, ¿no? Siempre hay que mirar al pasado para entender cuáles son esas relaciones con la religión, con la espiritualidad de cada país, y entonces en Francia hay ese principio muy rígido de querer casi imponer el principio de laicidad como algo inamovible, ¿no? Entonces siempre están, no sé si seguís un poco la prensa en Francia, pero vamos, siempre están con el debate identitario, con la necesidad de que los chicos y los migrantes se integren, se asimilen, pero como franceses. Entonces eso al final ellos lo reciben como una imposición, ¿no? Y no hay una cosa más espontánea y relajada de que ellos se vayan acomodando, pero también expresando sus identidades, y no hay un reconocimiento de esa diversidad. Entonces eso ha generado mucho rencor en los chicos, sobre todo porque estamos hablando de que son 40 años, ¿vale? o más de 40 años los que llevamos con esta problemática de las banlieues, de los jóvenes. Entonces claro, es algo ya que se enquista, ¿vale? Entonces hay esa crisis de pertenencia, porque no terminas nunca de ser el francés que te piden ser, ¿no? Y hay esa distancia también dentro de la sociedad civil entre asociaciones laicas y asociaciones religiosas. No puede haber colaboración con asociaciones religiosas, cosa que en España ocurre menos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que centros sociales, asociaciones civiles provengan mucho de la Iglesia Católica. No nos molesta, ¿no?, que gente que se dedica a lo social quizá tenga un origen, ¿no?, jesuita o que venga de alguna congregación, y colaboramos, y entonces el diálogo con el imán es distinto. Bueno, depende, pero no hay esa... Es que yo en París, cuando iba a los centros, yo hacía intervención sociológica, que es una técnica muy específica sociológica que la empezó Alain Touraine, y es reunir a 10 jóvenes y invitar a la policía, a los políticos, a los educadores, a activistas, y entonces hay esa confrontación entre los jóvenes y esa persona, ¿no?, para ver qué problemas tienen los jóvenes, que discutan, que se muestren ahí sus experiencias, sus contradicciones. Entonces todo eso se graba en vídeo, en audio, y yo tenía un material muy rico, ¿no? Y tuve un problema muy grande en invitar al imán. O sea, es que el imán no le dejaban entrar en el centro cívico, porque decían que era tratar asuntos religiosos en un lugar laico. Entonces, claro, una cosa es, por supuesto, asegurar un espacio secular y que la política esté separada de la religión, eso por supuesto, pero otra cosa es no poder discutir, no poder
intervenir o dialogar con las personas que forman parte del entorno de los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, al final lo conseguí, pero con dificultades, ¿no? De hecho, llamó el alcalde, ¿por qué estáis reuniéndoos con el imam? Y entonces, bueno, de hecho, esto es una dificultad porque luego yo tuve en la investigación un caso de un chico que se estaba en proceso de radicalización y uno de los problemas que localicé fue ese, ¿no? Que este chico, el imán tenía una información, el educador social tenía otra, pero no había una coordinación, ¿no? No había habido esa comunicación y seguramente se podría haber evitado mucho, ¿no? En el caso de Ipal, que era un joven que poco a poco fue cambiando, y ahí es muy importante esto que os contaba al principio de la relación con la policía, que tuvo una relación muy conflictiva con las fuerzas del orden, sobre todo con un policía, una trayectoria por supuesto también de pequeño delincuente, ¿no? de pasar hachís en su barrio, de no tener éxito en la escuela y poco a poco no encontrar un futuro y no tener un proyecto, y muchas veces eso, no tener una perspectiva y no tener un horizonte claro, pues te pone en manos de quien te convenza en ese momento, ¿no? Entonces, y te ofrezca algún objetivo en la vida, ¿no? Entonces le ofrecieron irse a Siria y casi que se va, ¿no? Pero bueno, le salvaron a tiempo y se salvó casi él a sí mismo, pero él estuvo en las primeras sesiones de esta técnica que os digo, intervención sociológica, conmigo, luego se desvinculó y volvió después, ¿no? Y en ese momento en que se desvinculó, pues estaba a punto de irse, pero sucedió algo que encima fue con la policía, le dio como un ataque de pánico y de ansiedad porque volvieron a pedirle la documentación. Es verdad que con la policía tenía una relación, siempre le pedían la documentación, tuvo un caso de violencia con un policía en concreto, o sea, tenía una trayectoria muy problemática, ¿no? Y en el momento de volver a pedirle la documentación, cuando ya estaba en ese periodo de adoctrinamiento muy peligroso, le dio este ataque de ansiedad y dijo: no te tengo miedo, solo tengo miedo de Alá. De Alá, bueno, pues eso como que a la policía le dio mucho miedo y le llevaron a la comisaría, a un centro psiquiátrico penitenciario, y empezaron a escarbar y efectivamente pues estaba en contacto con un grupo salafista y estaba a punto de irse, ¿no? Entonces, bueno, ahí le salvaron, porque muchas veces estos chicos ya en un momento dado es difícil evitar que se vayan y que se metan en todo esto, y de hecho volvió a mi investigación y yo hice un viaje de los de París a Madrid y vino conmigo a Madrid, y ahora es conductor de ambulancias. O sea que muchas veces la intervención con jóvenes en un momento determinado salva vidas, salva situaciones que luego pueden desbordar, por supuesto, en violencia, ¿no? En nuestras propias ciudades. Entonces, esta intervención con los jóvenes y esta comunicación entre asociaciones y también instituciones es fundamental en los barrios. Si no hay un tejido y hay un contacto constante del ayuntamiento con estas asociaciones, pues es complicado trabajar en los casos más peligrosos. Entonces, en Francia es lo que ocurre, ¿no? Que hay esa falta de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, un tercer elemento de París que os quería decir es la solidaridad interna del grupo. Claro, al producirse esa sensación de discriminación, de aislamiento, pues hay como una ruptura y los jóvenes ya definen como ellos y nosotros. Que yo creo que eso sucede también en España con algunos jóvenes, pero no es tan fuerte, ¿no? Los jóvenes también se sienten parte algo de la ciudad y hay una identidad un poco más compleja, ¿no? En Francia sí que hay una definición de ellos son ellos y nosotros somos nosotros, ¿no? Que esto es difícil. Y claro, esto genera una tradicionalización de las costumbres muchas veces, ¿no? Lo que llamamos los sociólogos el repliegue identitario, ¿no? Entonces aquí el capital social no es que vaya hacia afuera, de generar vínculos, de buscar fuera, sino que lo que hace es como pegarse, ¿no? Como defenderse internamente y reforzarse internamente, ¿no? Y por eso muchas veces
pues vuelven a tradiciones patriarcales y refuerzan una serie de valores y la religión vuelve a ser mucho más fuerte. Entonces, claro, pues eso es un efecto también de ese encierro en el espacio urbano, ¿no? Lo que siempre hemos vivido en la España profunda, de estos pueblos que son muy cerrados, que vas y, bueno, pues la gente tiene unas tradiciones, un modo de vida, un pensamiento. Bueno, pues ocurre un poco esto, ¿no?, en estos barrios, porque al final cuántas veces van al centro, cuántas veces tienen contacto con personas que son distintas a ellos, que les confrontan en su identidad, en su forma de pensar. Eso es fundamental. Entonces la circulación de ideas se empobrece mucho, ¿no? y es siempre peligroso, ¿no? Entonces, en San Cristóbal, en Madrid, sí que hay una conexión con el centro, entonces yo creo que os pasa también aquí en Euskadi, ¿no? que sí que tenéis buenas comunicaciones con los barrios, puede haber segregación social, pero no hay aislamiento, ¿no? Eso es bueno. Hay una precariedad social quizá mucho mayor que en París, en Madrid, porque la inversión del Estado es mucho menor, eso me di cuenta claramente. Tampoco el Estado está presente, hay subvenciones puntuales a asociaciones, pero no hay, en París el centro social es estatal, el centro de empleo, o sea, hay muchos edificios del propio Estado dentro de los barrios, ¿no? Que eso no ocurre en San Cristóbal. Está el centro de salud y el instituto, ¿no? Pero luego el resto de asociaciones civiles son iniciativa de los ciudadanos, ¿no? Entonces, hay mucho tejido asociativo, que de hecho lo hablábamos ayer, que claro, es heredero de todo el movimiento vecinal que fue muy importante en Madrid en los años 70, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que vi sobre todo de los jóvenes en San Cristóbal es que, por supuesto, los que tenían éxito eran, primero los que no tenían éxito, que fracasaban y que tenían más dificultades, eran los que tenían poco capital económico, por supuesto, y social. Los padres no tenían conexiones, no les ayudaban a encontrar oportunidades. La experiencia migratoria, por supuesto, es también a veces un hándicap. El haber llegado, tener que adaptarte, tener que aprender el idioma, bueno, vivir una situación que a lo mejor tienes la familia ahí, incluso tu madre sigue en origen o tu padre, o ha habido una desestructuración familiar. Por supuesto, ese factor migratorio es fundamental, ¿no? Y el origen cultural y étnico también influye, por esto de que te tienes que asimilar o adaptar, acostumbrar a una nueva forma de vida, ¿no? Pero yo lo que comprobé, sobre todo con la encuesta que hice en el instituto, es que no era determinante, ¿no? Ni el origen cultural ni la nacionalidad, que lo determinante era el capital social de los padres, pero sobre todo el capital humano. El capital humano, que yo lo defino como no son los títulos académicos que tengan los padres, porque el nivel educativo pues no es elevado, pero sí que es un saber hacer, un estar pendiente y la combinación entre ser firmes, ¿no? Hacer valer la autoridad y que tus hijos puedan y entiendan que te tienen que respetar, ¿no? Y a la vez tener unas habilidades comunicacionales y entender que tienes que acompañar a tu hijo y atenderle, ¿no? Darle el amor necesario y también la atención necesaria para que encuentre oportunidades, ¿no? Entonces, muchas veces estos padres no tienen estudios, en el caso de una madre marroquí, pero va a todas las reuniones del colegio, se entera absolutamente todo, participa en las fiestas, en las reuniones, está pendiente de las oportunidades, de las becas, de todas las cuestiones que rodean a sus hijos, sabe cómo viene del colegio todos los días, qué le pasa, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? A mí me decía esta de mujer, yo tengo que cortar las salchichas muy pequeñas porque no tengo suficiente para todos mis hijos, y son muchos y tienen mucha hambre, pero estoy con ellos y trato de darle, de abrirles, ¿no? Un futuro, ¿no? Y veo que en esta ciudad hay futuro, ¿no? Aunque yo esté en este barrio, aunque yo esté aquí metida en este piso muy precario, sé que ellos podrán hacer otras cosas, ¿no? Entonces,
bueno, pues son habilidades que generalmente pues son naturales o que bueno, pues hay un interés ahí en los padres. Y daba igual que esa fuera marroquí o que una fuera dominicana o que otra fuera, ¿no? Ese capital humano lo tenían los padres de los niños que salían adelante, ¿no? Y luego los que no hacían esto generalmente tenían pues muchas más dificultades, ¿no? Entonces ahí esas explicaciones muchas veces culturalistas de bueno, pues es que los magrebíes son todos iguales, ¿no? O todos, si es que está en su cultura, ¿no? Es que no avanzan, ¿no? En los estudios, o lo que quieren es estar en la calle, o lo que, bueno, pues eso muchas veces se rebate con esto, ¿no? Que no es del todo cierto. Entonces, bueno, pues lo que pasaba en San Cristóbal también es que hay una sensación de segregación, por supuesto, ¿no? De pertenecer a una clase muy baja, pero el hecho de esa mezcla étnica y cultural dentro del barrio pues hace que los jóvenes poco a poco desarrollen una identidad mixta, ¿no? O sea, era muy curioso porque pues, un chaval de origen marroquí me decía, pues yo ando como un dominicano, ¿no? Y mi novia es ecuatoriana y mi amigo es gitano y bueno, y escucho música, pues eso, ¿no? Latina, reggaetón y tal, ¿no? Bueno, pues esto no ocurre en París, ¿no? Los chicos están permanentemente en la calle en San Cristóbal, conociendo a distintas personas. Es verdad que a lo mejor su grupo en el instituto se genera más concentración por nacionalidad, pero tienen ese contacto con el otro, ¿no? Entonces, y tienen ese contacto con el adulto que es también diferente. Entonces ahí, bueno, se produce ese intercambio, ¿no? Y también no hay esa necesidad de ser leal a tu propio grupo, a tu propia religión, a no traicionar porque tú perteneces a esto y los demás son distintos, ¿no? Hay una complejidad mayor y los jóvenes no sienten que tengan que llevar ninguna bandera, ¿no? Identitaria. Entonces eso les da una mayor libertad, ¿no? de movimiento y sobre todo juegan con ello, ¿no? Juegan con las normas. Las chicas marroquíes, bueno, pues se mueven por el centro y pueden, yo veo que no es el caso de París que en estos barrios, hablo de solo Le Bosquet, que es un sitio muy aislado. Después hay muchísimos más barrios en París donde los jóvenes tienen otras dinámicas, ¿no? Pero yo hablo de casos muy concretos, ¿vale? Donde puede producirse problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí que vi en San Cristóbal esa conciencia más secular, esa pertenencia social más, ¿no? Más que étnica. Era como la conciencia de, bueno, estamos en un barrio pobre, ¿no? Y yo pertenezco a San Cristóbal. Yo soy dominicano y soy de San Cristóbal. Soy de origen marroquí, musulmán y soy de San Cristóbal y de Madrid, ¿no? Entonces eso ya es un triunfo para una ciudad, ¿no? Que un joven que viene de fuera, que además se inserta en un contexto muy precario, sienta ya que es de la ciudad, ¿no? Y sin quererlo, porque tampoco se ha invertido mucho dinero ni ha sido casi espontáneo, ¿no? Pero es verdad que el integrarte ya en un lugar mixto donde hay gente muy diversa, donde tienes un contacto con el centro, donde bueno, hay oportunidades porque estamos en un país rico, ¿no? Y tenemos unos servicios públicos muy buenos, bueno, pues poco a poco hace que el joven se sienta del lugar, ¿no? Entonces, y eso es muy positivo. Entonces, lo que pasa también en San Cris es que sigue habiendo ese tejido asociativo muy precario, porque siempre me están diciendo, bueno, no sabemos si el año que viene vamos a poder seguir, pero hay mucho trabajo voluntario y las asociaciones también acogen a los jóvenes que han dejado los estudios y van día a día ahí a los centros. Y entonces lo que yo hice esto fue mi tesis doctoral, ¿no? En San Cristóbal, solo sobre San Cristóbal fue mi tesis, que el libro lo ha citado antes Pepe, que es Jóvenes en Tierra de Nadie. Lo que conseguimos fue que funcionarios de la Consejería de Educación se trasladaran a estos centros, que son asociaciones cívicas, donde los chavales se encontraban con una nueva pertenencia, ¿no? Porque habían salido rebotados del sistema educativo, no habían encontrado lugar, quizás se habían integrado en bandas de estas latinas y habían dejado de ir a clase, bueno, pues la habían
la habían fastidiado, ¿no? De un momento vital en el que no te adaptas, no consigues, ¿no? Y entonces en estos centros encontraban como una segunda oportunidad, ¿no? Y yo vi en la tesis que desarrollaban nuevas amistades, que los profesores que estaban en estas asociaciones pues desarrollaban otra relación de confianza con ellos, y se notaba que sí recuperaban el interés por volver a estudiar y decir, bueno, pues quizá puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, estábamos muy contentos porque con la investigación lo que conseguimos es que simplemente se desplazara una vez al año un funcionario y hiciera el examen de la educación secundaria obligatoria ahí en situ, ¿no? A varios chicos que se habían preparado durante todo ese año. Entonces, pues eso les abría la puerta a hacer una formación profesional después o a volver al bachillerato, ¿no? Pero había realmente un cambio de conciencia brutal en ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hacía también las entrevistas con ellos, rememorando todo lo que habían vivido, ¿no? Y por qué habían fracasado y por qué ellos creían que habían tenido esas dificultades, ¿no? O sea que, bueno, son muchos temas de los que os quiero hablar a la vez, porque llevo muchos años con este asunto, ¿no? Pero vamos, en San Cristóbal yo lo que veía es que sí que hay esa red y que al no estar tan metido el Estado, porque ahí es un debate, ¿no? El Estado tiene que apoyar económicamente, pero también que sea algo civil ayuda mucho a que los jóvenes se sientan confiados, sientan que puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Es curioso eso, cuál es el grado de intervención del Estado, cuál es el adecuado para que, ¿no? La red asociativa funcione y el activismo no se institucionalice, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues lo podemos discutir después si queréis en el debate, pero vamos, a mí es un tema que me apasiona porque dices, bueno, tienes que invertir mucho dinero y pues es lo que sucedió en Francia, ¿no? Y al final lo que haces es que todo se convierte en Estado, ¿no? y separa la participación, ¿no? Y ya no hay esa confianza de la gente, ya no van los vecinos, ya no reclaman, ya no generan movimiento social, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio. Entonces, bueno, lo que os decía, la pertenencia local, la identidad de barrio, y yo creo que hay un elemento muy importante cuando los padres no tienen ese capital humano. Generalmente los jóvenes que fracasan, yo lo que veía era que el capital social comunitario les servía como de red, ¿no? De apoyo, antes de que cayeran del todo, como que amortiguaba esa caída y les rescataba. Y en realidad, a mí me lo decía la policía en Madrid, me decía, sí, es que, o sea, las asociaciones de vecinos, nosotros es que creemos que son fundamentales, y todas estas asociaciones cívicas porque están evitando una cantidad de problemas de marginalidad, de violencia, porque eso, ¿no? Recogen a los jóvenes, ¿no? Cuando están en una deriva casi pues, yendo hacia esa marginalidad, ¿no? Entonces, yo lo que vi es que lo que mejor funcionaba era unas mesas de coordinación donde participaban estas asociaciones civiles, algunos técnicos del ayuntamiento, la policía, gente del sistema sanitario, del educativo, vecinos, líderes o espontáneos, incluso se invitaba a algún joven muchas veces, ¿no? Cuando había algún problema con bandas o cuando había una dificultad de una chica a la que se le hizo un bullying espantoso, ¿no? Por ser musulmana, quedarse embarazada antes de casarse, etcétera, ¿no? Casos concretos que se trataban en esas mesas, las asociaciones de vecinos, los educadores sociales, y eso era lo que mejor funcionaba, ¿no? Ahí había un intercambio de información buenísimo y permitía intervenir en casos muy concretos, se trataban 2 o 3 casos en las reuniones y se ponían en marcha medidas para, pues para solucionar ese caso concreto, ¿no? Entonces, esto es lo que me decían, y ya paso, si queréis, a las soluciones y cerramos, lo que me decían en... ¿Cuánto tiempo tenemos? Son las 11. ¿Está bien? Sí, vamos. Vale. Lo que veía yo, lo que he visto yo también en esta otra investigación de buenas prácticas, en que, bueno, pues esa coordinación es fundamental, ¿no?
Y aquí os voy a destacar 4 aspectos principales que me decían cómo mejorar ciertos barrios, cómo mejorar la vida de estos jóvenes, que muchas veces van a la deriva por la calle, que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y lo que les sucedió, por ejemplo, en Bélgica, y esto, claro, viene a colación del yihadismo, ¿no? En Mechelen y en Vilvoorde, donde fueron 2 ciudades donde partieron muchos jóvenes a Siria en 2015, y claro, los alcaldes tuvieron que ponerse las pilas en unos meses para intentar frenar, ¿no? ese fenómeno. Entonces me decían, de hecho el alcalde de Mechelen, Bart Somers, ha sido premio al mejor alcalde del mundo en 2020 porque transformó su ciudad de una manera impresionante, ¿no? Yo les lo decía ayer a los del Ayuntamiento de Bilbao, que si querían ir a visitarlo, pues yo creo que sería muy, muy interesante, ¿no? Porque este hombre emprendió unas medidas fundamentales. Lo primero que hizo fue que le tacharon de muy de extrema derecha porque no sabía lo que venía detrás, ¿no? Pero lo primero que hizo fue reforzar muchísimo su policía, que él además dice que él es el líder de su policía y la protege mucho, ¿no? y le da mucho valor. Aumentó muchísimo los efectivos, puso cámaras de vigilancia por todos los barrios, aumentó también mucho la financiación de la inteligencia. También estaban hablando, por supuesto, de un problema de seguridad, ¿no? Entonces, eso fue fundamental, pero lo que me decía él era que tenía que su obsesión era no dejar ningún comportamiento, incluso incívico, impune, no, pero que hubiera una policía constantemente ahí para que los jóvenes supieran que estaba esa referencia, ¿no? Entonces, lo que creó, además de reforzar la seguridad, fue una unidad específica de policía de cercanía o de proximidad, ¿no? Y eso dice que le cambió completamente la perspectiva. Esta gente trabajaba codo con codo con los trabajadores sociales y como lo que querían era que los jóvenes dejaran de irse a Siria, pues hicieron que un policía se ocupara de 5 jóvenes que fueran conflictivos y que estuvieran fichados, ¿no? Y que esos 5 jóvenes también estuvieran atendidos por un trabajador social. Entonces había una pareja policía-trabajador social que les asistía, bueno, que trabajaba con ellos a nivel cotidiano, con sus familias, que visitaba, que vigilaba cuál era su proceso, su trayectoria, dónde se estaba metiendo, si comenzaba una formación o no, si encontraba trabajo, si tenía una atención psicológica, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, la policía de proximidad para él ha sido clave. Eso es policía que va andando en bici, esto es muy de Centro Europa también, pero para ellos era clave, era estar cercano al ciudadano y desarrollar esa confianza. Porque muchas veces decían, bueno, es que lo que nos mató fue que nadie nos viniera a decir, ¿no?, que tantos jóvenes estaban yendo a Siria, ¿no?, que de repente nos encontráramos con este problemón de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, para que esto no vuelva a suceder y para que las familias comiencen a confiar en nosotros, ¿no?, y nos vengan a ver antes de que el problema esté ahí, necesitamos acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, pues esa relación es clave, visitar las viviendas, convocar a los padres, convocar a los hermanos, con los educadores sociales, entonces lo que os hablaba de estas mesas de coordinación que vi en San Cristóbal, que eran muy improvisadas, también muy precarias, se hacían para apagar fuegos, ¿no? Esto está hecho de manera muy sistemática en esta ciudad, por ejemplo, como Mechelen, donde hubo este problema y ya se ha mantenido, ¿no?, este sistema de coordinación. Así que lo que quieren es eso, alimentar la confianza y esto es algo también que, por ejemplo, en Madrid hay una unidad de antidiscriminación y por los derechos humanos de la policía que están intentando, bueno, pues generar cosas nuevas, ¿no?, dentro de la policía municipal, y me decían, ¿no?, y me decía un policía municipal con el que trabajo, me decía, es que hay que cambiar la perspectiva, ¿no?, o sea, hay que generar confianza,
porque la imagen del policía represor, pues sí, también es necesario, ¿no? Porque a veces hay que ejercer la violencia, ¿no? Para proteger, pero además tienes que generar esa cercanía porque si no, no te enteras de nada, ¿no? No sé si este hombre empezaba a visitar las mezquitas, está completamente en Fuenlabrada, y decía que cuando iba a la mezquita pues le preguntaba, ya le sacaba la documentación, ¿no? Como si fuera a pedir los papeles, si fuera a vigilar, y él lo que quería era saludar a la gente, conocerla, ver si podían, bueno, pues establecer una relación, ¿no? y hacer un trabajo comunitario, ¿no? Entonces, y también le llamaba su jefe, que la Guardia Civil había visto un policía entrar en una mezquita, que quién era ese policía, ¿no? Entonces me decía, para que veas la perspectiva que tenemos, ¿no? En la policía, de que la prevención es algo, y la cercanía es algo que está como muy lejano, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, pues en estas ciudades donde han tenido estas dificultades tan grandes, han visto que es el futuro, ¿no? O sea, que es que tenemos que empezar a hacerlo. De hecho, uno de los problemas en París es ese, ¿no? Esa distancia tan brutal entre los jóvenes y la policía. De hecho, este caso de Iqbal que os digo, ¿no? Que siempre hay detrás, tanto de las revueltas urbanas como de los casos de radicalización, siempre hay una tensión ahí con la policía. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que la policía al final representa el poder y el Estado, ¿no? En estos barrios, y es quizá el único contacto que tienen los chavales con el Estado, ¿no? El representante de la ley son ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de seguridad me parece fundamental. En segundo lugar, la acción política, por supuesto, ¿no? Aquí decían que lo mejor era una ciudad de ciudadanos y no de comunidades, ¿no? Y lo que me decían en Alemania, en otro programa que visité, era que lo que no se podía tampoco era confiar solo en los llamados community leaders, estos que bueno, pues sí, hay que estar en contacto, ¿no? Incluso me decían, sí, hay que conocer incluso a los salafistas, hay que conocer a todos los grupos, asociaciones étnicas, antirracistas, todo tipo, ¿no? Y estar en contacto con ellos, trabajar con ellos, pero no podemos caer tampoco en depender de su agenda, ¿no? Porque me decían, nosotros intentamos en un barrio contar con el imán para que les dijera a los jóvenes que se portaran bien, ¿no? Y que su sermón del viernes dijera, bueno, pues estas cosas no se hacen, tener cuidado en este barrio, en estas calles, por la noche tal, y funcionó muy bien, ¿no? El imán hizo su discurso y los jóvenes le hicieron caso, pero cuando quisieron contar con otro imán que para incentivar el que los padres animaran a sus hijas a ir a la universidad, pues el discurso no se hizo, ¿no? Entonces, claro, al final me decían, no puedes tener solo como aliados a estas personas, lo que tienes que hacer es crear recursos ciudadanos donde estén representados todos esos líderes, pero que también estén los jóvenes y que sean espacios laicos y ciudadanos, ¿no? Entonces, y donde también, por supuesto, o sea, lo que dicen también es que poco a poco los jóvenes y la gente procedente de la inmigración y con otros orígenes, poco a poco vayan integrándose en distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto, en la policía me decían, también ha cambiado de manera increíble el hecho de que tengamos no solamente paridad hombre-mujer, que eso ya en la intervención cotidiana, me decía este alcalde en Bélgica, cambio radical, sobre todo en esa policía de proximidad, o sea, la comunicación ha sido otra y hemos notado un cambio increíble de tener 50% de mujeres y 50% de hombres y además incluir esa diversidad que será un poco su tarea pendiente todavía, estamos notando que genera también una transformación en la comunicación con los ciudadanos y en el ambiente, ¿no? De paz social. Entonces, bueno, la figura del alcalde, que decía ayer también, que es muy, muy importante porque en estos barrios donde sucedió esto,
El alcalde se implicó muchísimo, ¿no?, en todas las mesas de intervención de estas mesas de crisis que llamaban ellos cuando se había ido un joven a Siria. El hecho de que estuviera el alcalde de manera y hablara con los educadores sociales, con los padres, pues era fundamental. Entonces él me dice que es clave que el alcalde figure y que no figure solo de manera simbólica, sino que se acerque a los ciudadanos, ¿no? Y eso hace que las poblaciones de origen migrante también, que un alcalde se te acerque a hablar, pues ya te hace sentir ciudadano, ¿no?, a ti también. Entonces, bueno, es algo muy automático. Decía, es que yo cuando voy y hablo con una familia, la familia no se lo cree, yo soy el alcalde, me acerco aquí y le digo, me interesa su vida y quiero que mejore y quiero que su hijo, y genera una transformación increíble, ¿no? Es verdad que son, pues eso, alcaldes muy cercanos y que consideran que la política local es eso, ¿no? Concreción y cercanía, ¿no? Y después el tema de la educación, por supuesto, y la capacitación de los jóvenes en estos programas. Sobre todo esto lo vi en Canadá, pero también en Bélgica y en Holanda. Lo que hacen es luchar contra la segregación escolar, ¿no? Porque el hecho de esto que veíamos tanto en París como en San Cristóbal, el hecho de que no haya mezcla, pues es otra vez un peligro, ¿no? Para todo tipo de extremismos, ¿no? Porque me decían en Canadá está mucho con el tema de la extrema derecha. Es que a mí me parece también muy peligroso que en un colegio solo haya gente blanca, ¿no? Porque, bueno, pues configura una serie de formas de estar en el mundo, de entender la realidad, y entonces pues educas a la gente en una experiencia determinada y al final son personas mucho menos abiertas, ¿no? Y también lo que me decían era que era interesante trabajar en la superdiversidad actual, ¿no? Y poner en valor el hecho de que tus hijos estén en contacto con distintas culturas, porque cada vez más somos una sociedad global, vamos a tener que entender distintos esquemas culturales, vamos a tener que conocer cada vez más lenguas, más formas de pensar, y eso da una apertura mental y unas habilidades sociales, este capital social otra vez que comentaba antes, que no adquieren seguramente eso, ¿no? Jóvenes que están en un lugar como muy elitista y seguramente muy conectado con oportunidades por un lado, pero más pobre en otro sentido, ¿no? Entonces lo que hacen en Montreal es que tienen un programa que se llama School Inside, y ahí lo que hacen es tratar de convencer a las familias que se quieren ir de centros educativos que parece que se están degradando porque hay pues mucha población inmigrante que entra con pocos recursos, ¿no? Y se acumulan los problemas sociales y parece que todo pues vaya peor, y tratan de convencer a un grupo grande de familias que se queden. Pero ¿cómo les convencen? Aumentando, mejorando las condiciones de los profesores, diciendo que van a construir un gimnasio increíble y que van a hacer un equipo de fútbol, que les ofrecen un proyecto y les dicen que por favor esperen 2 años o 3 y que verán los resultados, ¿no? Y efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Si el gobierno cumple, pues, y si se invierten medios humanos y sobre todo, y también en medios materiales, en educación, pues suele funcionar, ¿no? Entonces me decían que era súper importante porque esto hacía incluso efecto rebote en que ese barrio era elegido por clases medias blancas, ¿no? Porque ese colegio volvía a tener buena fama, entonces la gente se instalaba al lado del colegio, ¿no? Muchas veces escogemos el barrio residencial por el colegio de nuestros hijos, ¿no? Entonces era muy positivo esto, y lo que hacían también era lo contrario, ¿no? En escuelas donde había mucha población de origen migrante, tratar de convencer a esos padres de que llevaran a su hijo a un colegio más homogéneo, y convencerles de que también fuera un grupo de jóvenes diversos, ¿no? Para que
generar más diversidad. Y me decía, el alcalde me decía, yo lo que quería era número de familias que se cambiaran de colegio. No quería ni informes, no quería nada, no quería planes de renovación ni mejoras. Yo quería el nombre de las familias que se quedaban o que se cambiaban de colegio para que eso se convirtiera en algo más mixto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es lo que persiguen y es positivo, ¿no? Pero claro, también es difícil y requiere mucho trabajo, ¿no? Y bueno, y luego en Dinamarca lo que sí que vi fue el mentoring, que supongo que lo conocéis, que es este sistema de tutores, que es un poco la misma idea, el abrir a los jóvenes a nuevas realidades, a estar en contacto con gente distinta a ellos, ¿no? Que les ofrezca, les enseñe otros mundos, les muestre que tienen otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, el mentoring social es algo que pues, acompaña al joven una vez a la semana, les ve, generalmente es gente más mayor que ellos, ¿no? Y bueno, es un poco, se convierte casi como en un terapeuta de manera espontánea, pero también en un apoyo, ¿no? Entonces eso funciona muy bien, se aplicó al principio en Alemania el mentoring educativo, pero ahora está muy de moda el mentoring social, ¿vale? Incluso para los menores no acompañados o para, que supongo que lo habréis oído. Y luego, por último, la participación cívica, que era lo que hablábamos también en estos barrios, el que los jóvenes se impliquen de verdad en la gestión de la ciudad, ¿no? Me decía este alcalde de la otra ciudad de Bélgica, donde también se fueron muchos jóvenes a Irak y a Siria, que estén implicados en el management de la ciudad, o sea, como que formen parte, que sientan que son parte porque pues, son los responsables de organizar una liga de fútbol y tienen la llave del gimnasio. Solo eso, ¿no? Y me decía, pues dos amigos que uno se fue a Siria y el otro no, y yo les conocía porque son dos chavales de aquí de toda la vida. Yo estoy convencido de que el que no se fue era porque tenía la llave del gimnasio, ¿no? Entonces, y los dos estuvieron expuestos a esas ideologías y a esos procesos, ¿no? Entonces, sí que lo que dicen es que hay como, al estar en contacto con proyectos de participación, pues los jóvenes pueden acceder a esa transmisión de valores democráticos, de derechos humanos, bueno, pues conocen lo que es el sistema democrático y claro, le ayuda mucho a la prevención del extremismo. Entonces yo lo que propongo en este artículo que os mando Pepe es como un servicio de participación ciudadana que puede modelarse y adaptarse a las distintas realidades de muchas formas, ¿no? Pero yo pienso mucho en el servicio voluntariado europeo, que supongo que lo conocéis también, ¿no? Pero es como una experiencia que puedan vivir los jóvenes una vez que han terminado su educación obligatoria. Lo pueden hacer a los 16, pero lo pueden hacer a los 18 también, pero que les incluya en distintos ámbitos de la vida de la ciudad, ¿no? Y que puedan participar de manera activa, ¿no? Entonces sería un trabajo concreto, ¿no? Ayudar a la limpieza de una playa o estar en protección civil apoyando, ¿no? Desde ese ámbito. Hay muchísimos lugares donde los jóvenes podrían ayudar, ¿no? Y entonces eso generaría, por supuesto, en coordinación con la sociedad civil, podrían también trabajar en ONGs, hay muchísimos ámbitos, ¿no? El voluntariado europeo, de hecho, es una página web donde todas las asociaciones se ofrecen porque les conviene tener voluntarios, ¿no? Y son los propios jóvenes los que eligen, ¿no? Dónde se quieren ir y dónde. Entonces, yo creo que un servicio así, por lo menos de un año, no pasa nada porque paren sus estudios un año. De hecho, en Alemania los jóvenes antes de elegir carrera universitaria es lo que hacen, se van un año de viaje o de voluntarios a algún lugar para conocer el mundo y entrar en contacto con la sociedad real, ¿no? Porque están muy metidos, muy protegidos en el sistema educativo y encima en estos jóvenes, en estos barrios, pues en realidades complejas, ¿no? Y en la calle con todos esos riesgos, ¿no? Entonces, pues esto les daría una forma, les permitiría dar una forma de
de formar parte, ¿no? De estar dentro, al menos durante un año y generaría también esa confianza, ¿no? Perdida que yo veo que tienen los jóvenes, ¿no? Con las fuerzas del orden, con la sociedad mayoritaria en general, ¿no? Que muchas veces lo veía ayer en Bilbao, ¿no? Se quedan entre ellos, van por la calle solo entre ellos, bueno, pues la dificultad es relacionarse con los adultos o con jóvenes de otros orígenes, ¿no? Entonces, esa oportunidad es interesante. En muchas entrevistas que he hecho a lo largo de todos estos años, un factor, además del capital humano, que siempre me ha marcado mucho de jóvenes que han tenido éxito, ha sido el hecho de que hayan vivido una experiencia parecida. Muchos me han contado, pues el hecho de que hice este viaje, ¿no? Y que estuve 6 meses en tal ciudad y pude vivir y conocer a otra gente, me marcó y me transformó la vida. O me contaba incluso este chico, ¿no? Que era mi informante en París, que hizo el servicio militar porque era más mayor y lo eligió él y que le transformó totalmente, ¿no? O el servicio de voluntariado europeo o una estancia o una participación en alguna asociación como voluntario. Entonces, bueno, pues son experiencias que yo he visto que son muy positivas, ¿no? Entonces, recuperas esa confianza y llegas a formar parte. Y sobre todo lanzas un mensaje a los jóvenes de que la sociedad confía en ellos, ¿no? Y les da un lugar, aunque sea durante un año, pero que bueno, pues les permite participar. Entonces, bueno, la idea es un poco que, claro, lleguemos a idear estrategias donde tratemos a todos. De hecho, a mí me encanta un filósofo que no sé si conocéis, que es Jacques Rancière, y como que dice que hay que partir en educación siempre de la igualdad, porque generalmente yo soy docente también y es muy fácil fijarse en la desigualdad, ¿no? De los alumnos y partir de la desigualdad, porque hay tanta desigualdad que es fácil distinguir y decir, bueno, pues ya de partida este no va a tener la misma vida que el otro, ¿no? Y seguramente no, lo que pasa es que si partes de la desigualdad, pues ahí ya estás perdido, ¿no? La encontrarás al final del camino seguro. Pero bueno, si partimos de algunos proyectos o algunas estrategias donde haya una igualdad, donde todos los jóvenes puedan participar en estos programas, ¿no? y desarrollar esto como es la educación pública, por ejemplo, pues quizá vayamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería transmitir. Es que se me han quedado cosas porque al final es la improvisación, pero vamos, podemos discutir un poquito y charlar, ¿no? Creo que es lo bueno también. Pues, Mili, es que sí.